Hola a todos, volvemos a encontrarnos en este espacio para reflexionar sobre las lecturas del próximo domingo, que es el domingo 21 del tiempo durante el año, y quizás también poder rezar a partir de estos textos. La primera lectura es del libro de Isaías. Dice así: Yo te derribaré de tu sitial y te destituiré de tu cargo, y aquel día llamaré a mi servidor Eliakim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Este texto pertenece al final de un oráculo que probablemente sea posterior al año 701, que es cuando Jerusalén fue liberada del asedio de Sennacherib, el rey asirio. Recuerden que los asirios habían conquistado el reino del norte 20 años antes. Isaías había anunciado esta liberación y había denunciado la alianza que Sobná, que era mayordomo del palacio, había aconsejado al rey Ezequías hacer con Egipto. Ahora Isaías anuncia a Sobná que Dios lo va a reemplazar. Si bien el oráculo tiene un marco histórico muy concreto, está dirigido bien concreto a alguien muy preciso, no por eso deja de tener un horizonte mesiánico, es decir, de cumplimiento en el tiempo del Mesías, en el futuro. Este horizonte, surge en parte de la carga de esperanza que Isaías carga sobre este nuevo nombramiento como un instrumento de Dios para el bien de su pueblo. El texto arranca diciendo: Yo te derribaré de tu sitial. Es el único oráculo de Isaías dirigido a una persona particular. Por medio del profeta, Dios habla a este Sobná, que tenía el cargo de encargado de palacio o de mayordomo, una especie de ministro, que aparentemente era un advenedizo, quizás medio corrupto, quizás un extranjero que había llegado a ese puesto tan importante en el palacio de Ezequías, y que parece haberse excedido en sus funciones y haber hecho un derroche de lujo y de prepotencia en un momento crítico de la historia del pueblo. Solo el libro de Isaías menciona esta destitución y su sustitución por Eliakim. El libro de los Reyes, sin embargo, detalla lo que sigue a esta medida. Eliakim es el encargado de palacio y Sobná no es más que un secretario, curiosamente conservó algún puestito menor. Te destituiré de tu cargo, dice. Resulta curioso que Dios mismo intervenga en los asuntos palaciegos o de la corte de Jerusalén, pero hay que recordar que en el antiguo Israel no había una clara distinción entre la esfera religiosa y la esfera política. Las funciones del monarca se confundían con la de los sacerdotes y el curso de las decisiones reales condicionaban tanto la vida social y económica como la misma relación del pueblo con Dios. Aquel día, dice. Recuerden que esta expresión es una expresión típica de los profetas con la que designan las grandes intervenciones de Dios, ¿no? Cuando Dios le dice a Sobná, aquel día, está diciendo que va a meter la cuchara. También puede designar todo el tiempo que sigue la resurrección de Jesús, como si fuera un gran y único día. Los profetas llamaron a este día el día de Yahvé, o estas intervenciones, perdón, ¿no? El día de Yahvé, o dicen entonces, el día del juicio, o el día de la ira de Dios. Bueno, ahí hay un parrafito con unas cuantas citas donde pueden enriquecer la lectura sobre este tema. Llamaré, aquel día llamaré, Dios convoca a Eliakim, él toma el asunto en sus manos y le dice: mi servidor. A diferencia de Sobná, que buscó aprovecharse del cargo, Eliakim tiene otro tipo de disposición, que es la del servidor. Y este es un título reservado a personajes fieles a Dios: a Abraham, a Moisés, a David, a mismo Isaías, o a quien tiene una misión particular. ¿Quién es este Eliakim, hijo de Hilquías? Su nombre significa Dios lo ha creado. Era un personaje relevante en tiempos de Isaías y era considerado un hombre de una gran prudencia que había intervenido con bastante pericia durante el asedio de Sennacherib. Lo voy a vestir con tu túnica, tu faja y tus poderes. Le va a sacar las insignias reales propias de un cargo concreto y las va a colocar en su mano.
a su alcance. La referencia siguiente van a ser los hombros. Después dice que va a ser un padre. Este es un título u oficio de corte. Estaban los padres. Los habitantes de Jerusalén, la casa de Judá. Es la casa de Israel. Recuerden cómo ha quedado sin las 11 tribus del norte, que como les decía, han desaparecido unos 20 años antes. Dice, pondré sobre sus hombros. Parece ser una carga o un honor. Y puede hacer referencia a esto de nadie pone una llave encima del hombro de alguien, sino parece ser un rito de investidura, ¿no? La llave de la casa de David es un símbolo del poder o la autoridad del oficio que se le confía. Lo que él abra, nadie va a cerrar, y lo que él cierre, nadie va a abrir. Abrir y cerrar las puertas de la casa del rey era una función del maestro del palacio. En Egipto se lo llamaba visir. Esta función va a ser encargada en el Nuevo Testamento a Pedro, y sobre todo de manera delegada porque es un oficio propio del Mesías. Y después dice que va a poner una estaca en un sitio firme, va a estar como una estaca. Las estacas se usan para firmar una tienda al suelo, es en un sentido figurado de la firmeza que se garantiza a la casa o a la familia de Eliakim. Un trono de gloria para la casa de su padre. La familia va a ser honrada por este cargo que se le confía a uno de sus miembros, que aparentemente además tenía este cargo algunas funciones judiciales, por eso se hace esta referencia a un trono o a un sitial. Bien, el Salmo, que es el 138, tiene la antífona, tu amor es eterno, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré en presencia de los ángeles, me postraré ante tu santo templo. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Señor, tu amor es eterno, no abandones la obra de tus manos. Este es un salmo de acción de gracias que desemboca en un acto de confianza y una petición final muy repetida, muy querida. Lo genérico de las expresiones que contiene hace difícil ensayar un contexto histórico preciso del salmo, ¿no? Parece decir cosas muy generales, ¿no? Ni qué es lo que le pasó al salmista por qué da gracias. Arranca así diciendo te doy gracias, se dirige a Dios para reconocer su intervención en favor del salmista, y de todo corazón. Puede ser tanto una expresión convencional o una exclamación más sincera, si es verdad que el que agradece ha sido liberado de una situación angustiante. Después dice en presencia de los ángeles. En lugar de ángeles hay otros textos que lo traducen por en presencia de los dioses o de los reyes o de los jueces. Puede entenderse que el salmista cite a algunos testigos para su canto a Dios. Uno puede decir, mira, delante de los ángeles voy a cantar para vos, que vean los ángeles cómo te canto. O también pueden ser citados como por oposición, como quien dice, te voy a cantar prefiriéndote a los ángeles, ¿no? Por encima de los ángeles te voy a cantar a vos. O por encima de otros dioses, o por encima de los reyes, o de los jueces, etc. Me postraré ante tu santo templo. En realidad el texto dice hacia tu santo templo, porque el templo es el centro de orientación que define la posición del orante, tanto física y sobre todo espiritual. Se reza en comunión con el templo de Jerusalén. La mejor tradición cristiana, recuerden, tenía este mismo sentido. Los templos se edificaban de tal modo que los que rezaban lo hicieran hacia el oriente, de donde nace el sol, símbolo del Señor resucitado. De vuelta, daré gracias a tu nombre. En realidad no es al nombre de Dios, sino que es a Dios. El nombre simboliza a Dios, por tu amor y tu fidelidad. Acá aparece un primer motivo de la gratitud, que es estos atributos de Dios. Y después dice, tu promesa ha superado tu renombre. Ahora se pasa de los atributos a una promesa que es más que una palabra, sino que involucra la acción de Dios. Cuando Dios promete, obra. Nosotros a veces prometemos algo y no lo hacemos. En Dios eso no sucede. No hay fisura alguna entre su palabra y su acción. La palabra de Dios siempre es un verbo, siempre es una palabra en acción. La acción, esta que el salmista agradece, la desconocemos y ha sido de tal magnitud que ha superado lo excelso de Dios mismo, como quien dice que Dios se ha superado a sí mismo.
Me respondiste cada vez que te invoqué. O sea, el salmista da testimonio de la fidelidad de Dios en su propia vida, como diciendo, siempre que te invoqué me prestaste atención, ¿no? Me respondiste, qué bien, ¿no? Y aumentaste la fuerza de mi alma. En realidad dice, agitaste mi aliento, ¿eh? Como quien dice, bueno, ahora puedo respirar, se mueve el aire adentro mío. Si el aire dentro mío no se mueve, estoy muerto, no respiro. Removiste o pusiste en movimiento mi energía vital. Dios no se ha encargado de hacerlo todo, sino que ha pronunciado una palabra, una promesa grande, que ha puesto en movimiento el interior del orante, del salmista, para que él también haga algo. El Señor está en las alturas, la manera de hablar de la trascendencia de Dios. Y dice, se fija en el humilde. Es una enseñanza común en el Antiguo Testamento y es el principio o el fundamento del obrar de Dios. Ahora acá hay una paradoja. El que está más alto, Dios, percibe mejor al que está más abajo, que es el humilde, que al que se ha enaltecido, que es el orgulloso. ¿No? Es interesante esto. Y dice, por eso el texto, reconoce al orgulloso desde lejos. No tanto quiere decir que de lejos me doy cuenta que sos un soberbio, que sos un orgulloso. Más vale que Dios lo sabe a eso, no hace falta decirlo. Sino que puede referirse más bien a que hay una distancia, dice, desde lejos reconoce al orgulloso. ¿Por qué? Porque Dios no puede acercarse al orgulloso. El orgulloso no da espacio para que Dios se acerque. Entonces Dios no tiene otra manera de reconocer al orgulloso que sino desde lejos. No lo puede reconocer de cerca. Dios no se puede acercar al orgulloso. El orgulloso no le interesa que Dios se acerque. Y después viene esta última petición, tu amor es eterno, esta confesión de una cualidad, de un atributo de Dios, lo perenne de su amor, prepara la petición que sigue, que es no abandones la obra de tus manos. En realidad dice, lleva a término la obra que has comenzado, ¿no? Visto que el amor de Dios no decrece, entonces es posible que pueda llegar a completar su obra en la vida del salmista. Lo que Dios ya ha hecho es garantía de lo que falta. Si el amor de Dios no fuera eterno, se tiene que apurar, porque capaz que vence. Bien, la carta a los Romanos, en capítulo 11, la segunda lectura. Dice, qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién penetró el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de Él, ha sido por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Recuerden que Pablo ha reflexionado sobre el papel que ha jugado el pueblo de Israel largo en la carta, 2 capítulos, sobre el papel de Israel en la salvación de todos. Y ha concluido que al fin de cuentas todos se encuentran sometidos a la misericordia de Dios. Y así como ha hecho en otros momentos, por ejemplo el final del capítulo 8 y en algún momento en el capítulo 9, deja Pablo que la reflexión, la instrucción, lo que está escribiendo, se vuelva una alabanza admirada y agradecida. O sea, como quien dice qué importante, qué lindo, qué bueno que es Dios que hace todas estas cosas. Dice qué profunda y llena de riqueza. Pablo se admira de lo grandioso y el fecundo del saber de Dios. Dice la sabiduría y la ciencia de Dios. Primero parece extasiarse ante este atributo divino, sin más. Que saben que la sabiduría, junto con el querer y el poder de Dios, forman la tríada de atributos fundamentales que reconocemos en Dios. Dios sabe, quiere y puede. Después dice que insondables sus designios, incomprensibles sus caminos. Ahora precisa como el alcance de su admiración. La sabiduría y la ciencia divina, en tanto volcadas a la historia humana, es decir, como proyectos sobre los hombres. Y Pablo se detiene a considerar que hay una distancia enorme entre esa ciencia y la posibilidad del hombre, y la de él, por supuesto, de acceder a ese saber. O sea, no se le encuentra a fondo, es insondable, y no se lo puede abarcar, no se lo puede comprender. Esto plantea dos problemas. El primero es que esta sabiduría de Dios es normativa para los hombres. O sea, la sabiduría de Dios es el camino para nosotros. Y por eso, no solo la ciencia de Dios es inaccesible, sino que también lo que le propone al hombre. Y esto es un problema. Que Dios, que la ciencia de Dios, los caminos de Dios sean inaccesibles para nosotros es un problema porque esos caminos son los que nos dan la vida. El otro problema es que cuando Dios mira
desde esa sabiduría tan incomprensible, insondable y tan alta y profunda y rica, el hombre queda como aplastado, no puede soportar ni superar el juicio de Dios. Bueno, estos son dos temas. El primero lo va a resolver la revelación, que va a revelar la sabiduría de Dios, la va a hacer accesible al hombre, y el segundo lo va a superar la misericordia. ¿Quién penetró el pensamiento del Señor? Dice. Comienza una serie de preguntas retóricas ahora que preparan la alabanza o la doxología que cierra el texto. Primero pregunta por quién ha percibido en su conjunto el pensamiento de Dios, el pensamiento del Señor. En Isaías presenta la sabiduría de Dios como algo lejano e inaccesible, cosa que será accesible al que vive en Cristo. Recuerden, ¿viste? Esto de que el pensamiento de Dios no se puede penetrar, San Pablo va a decir, nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Y después va a decirnos, tengan los mismos sentimientos. Y después va a decir, tenemos su espíritu. O sea, el que vive en Cristo participa del pensamiento del Señor. ¿No? Que todas estas distancias que Pablo fija, de alguna manera se salvan. ¿No? Dios las salva para nosotros. ¿Quién fue su consejero? Pablo pasa de percibir el pensamiento, como diciendo, bueno, hay que percibir este pensamiento. Bueno, no solo ahora me doy cuenta que me doy cuenta de todo lo que Dios piensa, diría alguien, ¿no? De una manera un poco soberbia, sino que además le voy a dar un consejo, le voy a aportar algo, tengo una idea, le voy a decir a Dios, ¿por qué no haces las cosas así? ¿No? Entonces puedes decir, ¿quién fue su consejero? ¿No? Primero decir, ¿quién penetró su pensamiento? ¿Quién le pudo aconsejar algo? Y después decir, ¿quién le dio algo? Esta es la tercera, ¿no? Que Pablo se pregunta por el honorario, es decir, el que ha aconsejado además va a querer cobrar. No solo le aconsejó a Dios, sino que además ahora le quiere cobrar, para ser retribuido, queda aniquilada toda pretensión ante Dios, todo derecho, todo mérito. Todo viene de Él y ha sido por Él y es para Él. Todo es gracia, todo es don. Esta es la espiritualidad más auténticamente cristiana que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Dios es el Dios del don y no el Dios del mérito, de los derechos. Y cualquier apropiación de sus bienes, sean materiales o sean espirituales, es el gran pecado. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Esta es la alabanza final de Pablo. El Evangelio es de Mateo en el capítulo 16. Dice así. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. El centro de este relato es la confesión de fe de Pedro y su posterior institución como piedra de la construcción del nuevo reino. El Evangelio de este domingo nos ubica en un momento crítico del ministerio de Jesús, cuando el Maestro por un lado está ganando adhesión de la gente, pero al mismo tiempo está siendo fuertemente rechazado por las autoridades del pueblo y su misión cada vez más se tensa entre estos dos extremos. Este texto tiene tres partes. El diálogo de Jesús con sus discípulos y con Pedro, después el discurso de Jesús, o la institución de Pedro, y por último la recapitulación y la orden de no hablar del tema. La región de Cesarea de Filipo, ¿dónde queda? Hay una ciudad que tiene ese nombre, que estaba unos 50 kilómetros al norte del mar de Galilea, pasando el pequeño lago de Ulé y cerca de las fuentes del Jordán al pie del monte Hermón. Es el extremo norte del territorio de Israel, que en tiempos de Jesús estaba habitado por paganos y se distingue de otra Cesarea, que se llamaba la Cesarea Marítima, a orillas del Mediterráneo, donde residía el prefecto romano de Palestina.
es la región de Cesarea, no estaban en la ciudad sino en la región. O sea que Jesús y los discípulos están lejos de las multitudes que los han seguido antes, y precisamente en la ciudad de Cesarea, que toma su nombre de César, que se hacía llamar Dios y Señor, Pedro confiesa que Jesús es el Mesías y Salvador y el Hijo de Dios. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿ven? Esta es una nueva provocación. Jesús constantemente provoca a los discípulos, bueno, ahora los provoca de nuevo. ¿Qué dice la gente? Una pregunta muy amplia que puede ser respondida de muchas maneras. ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? Bien, si les gusta lo que enseñás, le caes bien, están entusiasmados con el tema de los milagros, se podrían decir cualquier cosa, ¿no? Jesús sabía lo que la gente decía de él, pero está preparando en realidad la otra pregunta, que es la que le interesa, ¿no? Habla del Hijo del Hombre, recuerden que se refiere a él, ¿eh? Es un título que Jesús usa con frecuencia para referirse a él mismo, y Jesús no lo va a volver a usar desde este momento hasta el momento del juicio ante el Sanedrín, que es justamente la inversión de este episodio, y a la luz de la cual conviene leerlo y comprenderlo, ¿no? Habría que leer el capítulo 26 de Mateo, el 57 al 68, para entender este texto. Es la inversión de este texto. Pero el título de Hijo del Hombre, Jesús no lo va a volver a usar en Mateo hasta ese momento. Ahí les dejo un parrafito sobre el sentido de este título de Hijo del Hombre para el que quiera ampliar. ¿Quién dicen que es? Ahí afila un poquito la puntería, precisa un poco su pregunta. ¿Quién dicen que es? La pregunta se hace más completa. Bueno, le dicen, unos dicen, este es el primer punto de referencia que hace Jesús como lugar desde donde se lo puede mirar o considerar. Es decir, lo que dicen los demás. ¿Qué dicen los demás de él? En realidad ya ha habido otros que han estado aportando luz sobre la identidad de Jesús. El mismo Evangelio tiene muchísimas citas donde aparece esto. También el Padre en el bautismo, este es mi hijo, acuérdense. La curiosidad por su identidad se ha presentado también en otras ocasiones. Ahora es Jesús mismo el que plantea la pregunta y la dirige a unos destinatarios muy precisos, que son sus discípulos. Y aparecen algunos nombres: Juan el Bautista, Elías, Jeremías y un genérico, los profetas. Con ocasión de la pregunta de Herodes, ¿se acuerdan? Cuando quiere saber quién es Jesús y el deseo de verlo, el Evangelio da fe de esta opinión de la gente. Ya ahí aparecen estos mismos nombres: Juan el Bautista, que es un profeta de juicio; Elías, un profeta apocalíptico de tiempos finales; Jeremías, un profeta rechazado y sufriente; o simplemente uno de los profetas, un mensajero acreditado por Dios. Todas estas respuestas tienen algo de verdad, pero son insuficientes para explicar la novedad absoluta que representa Jesús. Es interesante pensar que todos estos nombres están asociados en una línea espiritual que es la de los profetas. Y por ejemplo, no aparece nadie que diga es el nuevo David, que sería una línea real, ¿no? O de pastor. Bueno, ahí les dejo un parrafito también en torno a este tema de Jesús como profeta, que pueden profundizar. Y ustedes, ahí viene el problema, ¿no? Este es el segundo punto de referencia o lugar para mirar o considerar a Jesús. El primero era la gente. Ahora es quién es Jesús para vos o para mí, ¿no? Esta es una provocación mayor y Jesús involucra a los discípulos como en ocasiones anteriores. Denles de comer ustedes, nada de irse, ustedes les dan de comer. Y ustedes, los discípulos aparecen involucrados de manera muy estrecha a la predicación de Jesús y a su obrar. ¿Quién dicen que soy? Va directamente a la misma pregunta. Tomando la palabra, Simón Pedro respondió. Ahora no surge del texto que Pedro hable en nombre de los 12, como quien los hubiera consultado antes de responder o como quien sabe qué piensan, aunque ellos ya han confesado su fe en él. ¿Se acuerdan cuando Jesús sube a la barca? Ellos dicen, verdaderamente vos sos el Hijo de Dios, le dicen, ¿no? Y han recibido una felicitación ya. Ahora, quizás lo que hay que pensar es, como dice Jesús seguidamente, Pedro contesta no por consenso con los demás, sino porque es inspirado por Dios para dar una respuesta que da, ahora sí, como cabeza de los 12. Porque la bienaventuranza de Jesús está dirigida a Pedro y no a los 12. O sea, Pedro habla por sí mismo, habla como cabeza del grupo, pero no en representación de los demás. Habla como cabeza de ellos, aunque sabe que está en comunión con los demás que piensan eso. Pedro expresa su fe personal.
en comunión, como digo, con la fe de los demás, pero es su propia fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, aunque no comprenda bien o totalmente qué significa esto. Los evangelios según Marcos y Lucas no van a hacer referencia, como este texto de Mateo, a la filiación divina, no hacen referencia al Hijo de Dios vivo. En el caso del evangelio según San Juan, la confesión es bastante distinta. Dice, sabemos que vos sos el santo de Dios, que significa el enviado, el elegido, el consagrado, unido a él de una manera eminente, es decir, el Mesías. Mesías significa ungido, recuerden, lo que hace referencia a dos cosas. En primer lugar, a una consagración, es decir, a una separación para Dios, a una santidad que sobreviene, que es donada, que es fruto de una elección divina. Y en segundo lugar, hace referencia a una misión para la cual esa unción confiere un poder. La confesión de fe de Pedro es casi completa, porque une a la condición de Mesías la condición filial, que en caso de Jesús es distinta de cómo se entendía en su tiempo. Recuerden que en el tiempo de Jesús el rey era considerado hijo de Dios, el pueblo también, también quienes tenían alguna misión particular, pero en Jesús es singular, o sea, es una cosa totalmente distinta. Jesús va a completar la fe de Pedro especificando el modo de ser Mesías, cosa que no va a ser fácilmente aceptable, en primer lugar, por el mismo Pedro, pero que de faltar este complemento a la profesión de fe de Pedro, podría llevar a un mesianismo percibido de manera equivocada. Por eso Jesús va a pedir que no se hable de él como Mesías sin esta aclaración suya. ¿Qué quiere decir? La pasión, la muerte y la resurrección. La referencia al Dios vivo es un modo de confesar la fe en la presencia de Dios en la historia del pueblo, a diferencia de los ídolos paganos que no tienen vida y con los cuales no se puede establecer ningún tipo de vínculo. Ahí les dejo también un parrafito sobre Jesús como Hijo de Dios. Muy interesante. Feliz de ti. Acá vienen las respuestas de Jesús. Primero, una bienaventuranza o un macarismo, que esto sigue el griego por feliz, que quiere decir macarios. En griego feliz se dice macarios y las bienaventuranzas se llaman a veces macarismos. El Antiguo Testamento empleaba a veces estas fórmulas de felicitación a propósito de la piedad, de la sabiduría, de la prosperidad. Ahora Jesús, recuerden que había iniciado su predicación con estas felicitaciones, con estas bienaventuranzas, pero serán una característica recurrente a lo largo de su ministerio. Esas bienaventuranzas que conocemos bien, capítulo 5, no van a ser las únicas. Simón, hijo de Jonás. Jesús nombra a Pedro con todo el DNI, con todo su apellido. Simón, hijo de Jonás, que no quede duda a quién está hablando. Además está fijando el punto de partida de un cambio que Jesús va a operar en Simón. Va a ser una persona distinta, como diciendo, antes era Simón, hijo de Jonás, ahora vas a hacer otra cosa. Pues hay una misión nueva que se edifica en la anterior y es tan decisiva que supone un cambio de nombre. Y le dice, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Este es el tercer punto de referencia o lugar para mirar o considerar a Jesús. ¿Quién es para Dios? Cosa que Jesús ya ha explicado. Recuerden que dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El único que conoce a quién es Jesús es el Padre. La gente, podemos mirar a Jesús de lo que dice la gente, de lo que dicen los discípulos y lo que dice Dios. Recuerden que carne, esto no te lo ha revelado la carne, designa al hombre subrayando el aspecto material limitado de su naturaleza. Es la fragilidad del hombre. Jesús señala el origen de la fe de Pedro. No es posible acceder a esta fe desde la lógica humana o como un fruto de un proceso inmanente humano, como diciendo, esto surgió de mí, fue una idea mía. Santo Tomás dice que el hombre hubiera podido conocer a Dios sin la revelación, a través de su propio esfuerzo, es decir, sin la ayuda de Dios. Pero lo hubiera hecho después de mucho tiempo y con muchos errores. Por eso la revelación es necesaria. Viene el Padre que está en el cielo a revelar. Esto, lejos de quitarle mérito a Pedro,
Es como diciendo, bueno, no, esto no es tuyo, viene de Dios. Entonces yo no tengo ningún mérito. Bueno, lejos de quitarle mérito, se lo atribuye en la justa medida. Pedro no es el autor de la fe, pero sí es dócil a la fe, la recibe, y además la profesa, las dos cosas. Ahí les dejo un párrafo también sobre el tema de la carne y la fragilidad del hombre, que es bastante interesante. Y yo te digo, segundo intervención de Jesús, la primera es la felicitación, la segunda es esta, la de la piedra. Y yo te digo, es un modo solemne de introducir una enseñanza, un modo de llamar la atención. Si Pedro ha dicho quién es Jesús, ahora Jesús dice quién es Pedro. Solo que no lo hace como identificación, como lo hizo Pedro, que Pedro da una noticia, sino que Jesús constituye a Pedro. Jesús lo hace piedra, lo hace roca. Pedro había transmitido una noticia, si quieren. Jesús no. Jesús hace que eso suceda. Tú eres Pedro. Este cambio de nombre pudo haberse producido antes. Si uno va a algunos textos al inicio del Evangelio, ve que ya se lo nombra Pedro. Y el término griego Petros no se usaba como nombre propio antes que Jesús llamara así al jefe de los apóstoles, para simbolizar su papel en la fundación de la iglesia. Pero su correspondiente arameo, que es Kefa, que quiere decir piedra, está atestiguado, aunque raramente, en documentos antiguos. Y dice, sobre esta piedra, sobre la piedra que es Pedro, va a edificar. En realidad, Dios es la roca. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento donde esto aparece así. Pero Pedro es el fundamento visible o vicario del edificio que tiene un fundamento invisible, que es la roca que es Cristo. Esta imagen que Jesús elige para ilustrar la misión de Pedro parece más fija o estática y se complementa con otras más dinámicas, que son el pescador de hombres, y el pastor. Después el texto dice, edificaré mi iglesia. Es una promesa formal de Jesús a Pedro personalmente. La piedra no es la fe de Pedro ni su profesión de esa fe, sino Pedro creyente y confesante, podríamos decir. La piedra es la persona y no tanto lo que hace esa persona. No la acción de la persona. Es la persona en tanto que hace una acción, pero es la persona. El término semítico, traducido por eclesía, que quiere en griego decir convocación, significa asamblea y se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento para designar a la comunidad del pueblo elegido, especialmente en el desierto. Algunos círculos judíos que se creían el resto de Israel, de los últimos tiempos, por ejemplo los esenios de Qumran, denominaron así su movimiento, con lo cual esa palabra era una palabra usada, que Mateo recoge, o Jesús, y designa así a la comunidad mesiánica y al mismo tiempo el reino de los cielos, indicando que esta comunidad escatológica o definitiva comenzará ya en la tierra con una sociedad organizada cuyo jefe o pastor o roca instituye Jesús mismo. Pedro no sustituye a Cristo, sino que se funda en Él, encuentra en Él su seguridad. Ambos son necesarios, como son necesarias la acción visible e invisible de ambos para la edificación del reino. Recuerden que la imagen del edificio es una de las dos que desarrollan tanto Pablo como Pedro. También la otra imagen colectiva es la del cuerpo. Después habla del poder de la muerte no prevalecerá. En realidad dice las puertas del Hades. Jesús reconoce el poder de la muerte sobre los hombres. El Hades es el lugar, o el Sheol, es el lugar donde moraban los muertos, pero Cristo tiene poder para hacer salir de él. El Hades es la designación de la mansión de los muertos. Y aquí se mencionan las puertas, que parecen personificadas, como que van a prevalecer o que no van a prevalecer. Y de alguna manera evocan las potencias del mal que tras haber arrastrado a los hombres a la muerte del pecado, los encadenan definitivamente en la muerte eterna, con las puertas cerradas, podríamos decir así. Bueno, esas puertas no van a permanecer cerradas, no van a prevalecer, sino se tienen que abrir. A imitación de su Maestro, muerto y descendido a los infiernos y resucitado, la misión de la Iglesia será la de arrancar a los elegidos al imperio de la muerte temporal y eterna para hacerlos entrar en el reino de los cielos. No va a prevalecer, la firmeza del edificio está segura, contra toda fuerza que pueda oponérsele o amenazarla. Y Jesús le dice, esto es lo tercero, ¿no? Recuerden la bienaventuranza,
después la piedra y ahora las llaves. Dice, yo te daré. Más adelante cuando se le va a dar más adelante las llaves, quizás cuando su fe sea más madura, la fe de Pedro. Y le da las llaves del reino de los cielos. Jesús es quien posee las llaves del reino. Vayan a leer, acá les sugiero algunos textos del Apocalipsis, por ejemplo. Y las posee por derecho propio, pero las confía a Pedro, con un poder delegado, como con Moisés. Es la primera metáfora del poder de Pedro, las llaves del edificio, del que Pedro es la roca visible. Al igual que la ciudad de la muerte, también la ciudad de Dios tiene puertas que no dejan entrar más que a los que son dignos de ella, a los que corresponde que entren. Pedro recibe sus llaves, pero no como el portero del cielo, sino que la misión de Pedro es dada al Pedro terreno. ¿eh? Sería un error decir que estas llaves son las llaves del cielo, le dieron las llaves del reino, pero Pedro ejerce ese poder en la tierra. A él le corresponderá, por lo tanto, abrir o cerrar el acceso al reino de los cielos por medio de la iglesia. Lo que ates será atado, lo que desates será desatado. Esta es la segunda metáfora del poder de Pedro, que se refiere a lo permitido y a lo prohibido. Este poder dado a Pedro de manera aparentemente exclusiva se va a extender después a los 11. Recuerden el texto del Evangelio de Juan, en capítulo 20, aunque referido al perdón de los pecados, y también a los discípulos, aunque sea en otro orden de cosas. Es verdad que cuando 2 o 3 se reúnen, lo que pidan, bueno, pero lo de Pedro es distinto, es otro orden, este poder de atar y desatar. Es por voluntad del Señor y no por sus cualidades personales que Pedro es el primero en la lista de los 12 y recibe de Jesús esta autoridad de gobierno y la responsabilidad disciplinar. Atar y desatar están en el orden de hacer entrar. Son dos términos técnicos del lenguaje rabínico que primeramente se aplicaban al campo disciplinar de la excomunión, a la que se condena atar o de la que se absuelve desatar, y ulteriormente a las decisiones doctrinales o jurídicas en el sentido de prohibir o permitir. Pedro, como mayordomo del palacio, recuerden la primera lectura, cuyo distintivo son las llaves de la casa de Dios, va a ejercer el poder disciplinar de admitir o excluir a quien le parezca bien a Dios, no a él. Y administrará la comunidad por medio de todas las decisiones oportunas en materia de doctrina y de moral. Sentencia y decisiones serán ratificadas por Dios desde lo alto de los cielos. La exégesis católica sostiene que estas promesas eternas no valen solo para la persona de Pedro, Pedro, Simón, hijo de Jonás, sino también para sus sucesores. Y si bien esta consecuencia no está explícitamente indicada en el texto, es sin embargo legítima si se atiende a la intención manifiesta que tiene Jesús de proveer al futuro de su iglesia con una institución que no puede desaparecer con la muerte de Pedro. Hay 2 textos más que van a subrayar el primado de Pedro, que se ha de ejercer especialmente en el orden de la fe. Hay un texto en el capítulo 21 de Juan y en el capítulo 22 de Lucas. Pedro es la cabeza, y no solo de la iglesia futuro, sino ya desde ahora es la cabeza de los demás apóstoles. Este poder de las llaves va a ser ejercido de modo distinto de como lo hacen los fariseos, que no entran ni permiten el acceso al reino. Y después viene la última parte del texto, que es el último versículo, el versículo 20, donde el texto dice, Jesús ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. En Jesús retoma la confesión de fe, sin agregando el Hijo de Dios vivo. Que no digan a nadie que yo soy el Mesías, y no dice el Hijo de Dios vivo, dice solo el Mesías. Y manda callar sobre este tema. En numerosas ocasiones Jesús impone respecto de quién es Él una consigna de silencio que se va a levantar solamente cuando anuncie la pasión, ¿no? Y plenamente después de su muerte y de su resurrección. Como la gente se hacía por entonces respecto del Mesías una idea nacionalista y bélica, Jesús lo que quiere hacer es evitar errores sobre su misión y por eso hasta no revelar plenamente el modo de su ser Mesías,
prefiere que del tema no se hable, porque van a decir, disculpen la expresión, pavadas, ¿no? ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? ¿Qué significa que Él es el Cristo? ¿Quién es Él en nuestra propia vida? ¿Cómo experimentamos día a día su poder mesiánico? Todas estas cosas son cosas que Jesús va a ir respondiendo poco a poco con su enseñanza y con su ministerio. Él va a ir revelando también en nuestra vida cada día, con palabras sorprendentes y a veces escandalosas, a veces con silencios elocuentes que nos sacudirán, o con caminos que no serán los nuestros, o incluso con la paradoja de la cruz, quién es Jesús y lo más importante, quién es Él para nosotros. Espero no haberlos aburridos, son textos muy lindos. En el texto escrito pueden encontrar una propuesta mucho más amplia, los animo a buscarla. Como siempre, recuerden que la Biblia se explica con la Biblia, por eso todas las citas que aparecen en el texto escrito son las mejores referencias. Gracias y que Dios los bendiga.